Hola, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va en esta mañana calurosísima de la capital veracruzana y de todo el estado de Veracruz y estados circunvecinos, porque es una hora de calor que pues prácticamente abarca toda la República Mexicana? Yo espero que les vaya muy bien y que tengan el ánimo y el entusiasmo para acompañarnos a lo largo de hora y media que dura este programa de Más Vida. Hoy con un tema sobre la mesa verdaderamente interesante, el rol de ser papá, la salud masculina, de la cual se está llevando a cabo precisamente una semana internacional. Tendremos muchas cosas buenas hoy aquí en Más Vida. Como siempre, transmitiendo en vivo y en directo a través de la imagen de Radio Televisión de Veracruz. Esto es Más Vida. Acompáñenos. Estoy en deuda con mi padre por vivir, pero con mi maestro por vivir bien. ¡Wow! Alejandro Magno, además de ser un enorme guerrero, pues fue pues un personaje que solía filosofar de la vida y decir en muchos casos verdades. Y de que el padre suele ser un maestro, pues me parece que es una verdad que uno no puede soslayar. Fíjese, hoy le quiero comentar rápidamente que es el primer día de verano. El verano entró por ahí de las 8:40, 50 y tantos de la mañana y bueno, será el día más largo de este 2023. Así es que vale la pena disfrutar el calor, vale la pena disfrutar, pues ver un poco más el sol en este primer día de verano. Yo le doy la bienvenida a Más Hernández. ¿Cómo estás? ¿Agitado por el tráfico? Pues es parte de la naturaleza, claro, de las urbes hoy en día y máxime parte de lo que implica vivir en la ciudad de Jalapa. Cuando hay tantas obras en trayecto en este momento, lo cual no es malo, simple y sencillamente tenemos que irnos acostumbrando. Lo ideal es que pues tuviésemos mayor información con anticipación para saber por dónde sí o por dónde no irnos. Pero bueno, dicen por ahí que hay una teoría de los círculos concéntricos y dice esta: aquello lo cual que está dentro del primer ámbito en el cual tú tienes posibilidad de cambiar, cámbialo si es que no te parece, no te sienta cómodo. Aquello que está fuera de ese ámbito, de ese círculo que no depende de ti, pues la verdad es que lo mejor que puedes hacer es aceptar y al mal tiempo buena cara. Utilizar las circunstancias como aprendizaje. Es lo mejor que podemos hacerle. Y no estarnos quejando todo el tiempo, ni echarle la culpa a lo demás ni a los demás. No, pues ahora sí me saliste muy filósofo. Pero es verdad, hay que aceptar lo que uno no puede cambiar y tratar de adaptarse. Fíjate, yo creo que una de las grandes virtudes del ser humano es justamente el poder de adaptación. Ayer hablaba yo, hace unos días hablábamos de otra virtud que me parece bellísima, como todas las virtudes, es el sentido del humor, pero el poder de adaptación te ayuda a muchísimo en la vida. Pues a todo. Digo, finalmente los especímenes, las especies, los individuos que logran adaptarse ante los cambios son los que van a persistir. Al final de cuentas, en eso consiste la evolución, el poder adaptarnos. Pues la cucaracha. Pues ahí está, por ejemplo. La cucaracha, que es un bicho, es un insecto que ha vivido por siglos y siglos y ha venido, por ejemplo, alguna vez hablaba con un amigo que tiene una compañía de fumigaciones
y me decía, es increíble el poder de adaptación que tiene la cucaracha, su sistema del cuerpo, porque igual la congelas y se descongela y va a seguir caminando. Y bueno, pues eso es justamente, se ha adaptado a las diferentes épocas de la humanidad. ¿Quieren saber quiénes son realmente los dueños de este planeta? Las cucarachas. Pues están desde que estaban. Ahí sí que ellos les tocaron la parte de los dinosaurios, ¡claro!, para allá, para acá, y seguirán después de nosotros seguramente. Oye, y han invadido el planeta porque además viajaron en las naves que vinieron al descubrimiento de América y así se transportaron por todos lados. ¿Eh? Yo pensaba que los ovnis, decías, viajaron en las naves que descubrieron. No. Bueno. No, pero en el descubrimiento de América nos trajeron las cucarachas. Bueno, dentro de eso y muchas cosas más al Sí, final claro, de cuentas. Pero efectivamente, adaptarse o morir. No hay de otra. La vida es cambio. Así y es. en el cambio se nos va la vida y el cambiar nosotros mismos. El poeta estadounidense Talcott Eliot decía, en intentar se nos va la vida. Y de eso se trata la vida, de intentar. En uno de esos intentos seguramente daremos en el clavo. Y entonces llegaremos a ese punto que muchos conocen como éxito. Pero mientras tanto, intentemos y disfrutemos del intentar, porque no hay peor intento que el que no se hace. Y fíjate que qué bueno que tocas este punto, porque es justamente esta parte de ensayo y error, el que nos va a dar experiencia, el que nos va a dar un acervo de conocimientos y que más tarde que más temprano nos van a servir en la vida. Por eso cuando oigo a papás de adolescentes que dicen, híjole, es que perdió un año. No. Nunca pierdes un año. Es un año en que vas a acumular diferentes experiencias, diferentes vivencias que en algún momento de tu vida te van a servir para echar mano de ellas. Justamente, el punto de vista que tienes ante cada circunstancia no es pérdida, va a ser aprendizaje. Así es. Y ya que estamos hablando del tema de los aprendizajes de la vida y de lo que los papás son como maestros en nuestra vida, ¿qué les parece que veamos, que recordemos de esta película que ya les hemos recomendado muchísimas veces en este espacio, casi desde que salió, y que es Pinocchio? Y que es una chulada. Vale total y completamente la pena. Realmente este gran director, Guillermo del Toro, puso experiencia de vida, puso el corazón, puso experiencia. Ya tuvimos aquí con nosotros en distinto momento tanto a Luis como a Carla, que fueron directores también de animación de esta gran obra de arte, que es Pinocchio precisamente. Y hoy que la mesa redonda estará dedicada a la paternidad, les invitamos a recordar, a tomar en cuenta si no la han visto, y si ya la vieron y no la vieron con sus hijos o con sus papás, vuélvanla a ver, vale la pena. A continuación, recordemos en este tráiler de Netflix a Pinocchio. Quiero contarles una historia. Tal vez crean que conocen esta historia, pero no es así. ¿Eso de allá? ¿Qué cosa es? ¡Es una marioneta! ¡No es verdad! ¡Soy un niño de verdad! A veces a las personas les dan miedo las cosas que no conocen. Es que no lo entiendo. ¡Ah! ¡Lo encontramos! ¡Nuestra estrella! Todos van a amarte y a gritar tu nombre. Pinocho. ¡Pinocho! Tengo algo especial que quiero darte. Eso es un libro que le perteneció a un niño muy especial. ¿Al que perdiste? ¡Papá! Déjate de tonterías. ¡Hey! ¿A dónde crees que vas? Dile que lo quiero mucho. Y que no volveré a ser una carga. El niño de madera con el alma prestada. Aunque tú poseas vida eterna, tus seres queridos no la poseen. Nunca sabes cuánto tiempo tendrás con alguien hasta que se va. ¡El muchacho te adora! ¿Por quién eres? Guíalo para que sea bueno. ¡No le pegues!
Yo te controlo. Por favor, devuélvame a mi hijo. ¡Pinocho! La vida es un regalo maravilloso. Pinocchio de verdad es una obra de arte y es total y completamente merecido el Oscar que se ganó. Y además hay talento mexicano. Es verdad, además de haberle invertido una enorme cantidad de tiempo, por ahí de 10 años, de ver en este documental alusivo justamente a la elaboración de la película. Que también lo pueden ver ahí en Netflix. Que también está ligado prácticamente con la película. Que en todo caso, pues la historia de Pinocchio, bueno, pues modificada, es súper interesante, le llega a todos los sentidos. Pero para conocer más profundamente el trabajo tan elaborado, tan detallado artesanal. que hay, artesanal, justamente esa es la palabra, que hay detrás de la elaboración de la propia película, de la filmación en sí misma, está este documental en donde se ve desde cómo van armando los muñequitos más pequeños hasta los muy grandes, cómo los movieron, la cantidad de personas que se involucraron en este trabajo de 10 años. De verdad, vale la pena. Y además, Carla, directora también de lo que es animación y parte del diseño de arte, nos compartía que hay una simbología implícita en cada detalle, el tema de que haya conejos, el tema de las cartas, los colores que se utilizan, los relojes que hay, bueno, todo, absolutamente todo tiene una simbología y de verdad no pierde ni desperdicio ningún minuto de la película, ni las frases, ni los conceptos que ahí se vierten. Es sabiduría y la verdad es que Guillermo del Toro es una persona sabia que está haciendo lo que le gusta hacer y es lo que todos deberíamos de hacer, porque en esta vida hay que seguir el ejemplo de los que disfrutan lo que hacen. Pues sí, disfrutar tu trabajo. Y aparte de todo, en el caso de Guillermo del Toro, que ganes premios y que te vuelvas una celebridad y todo, pues eso es por añadidura, ¿no? Disfrutar el día a día en tu trabajo me parece que es una enorme ventaja sobre muchas otras personas. Pero bueno, como siempre digo, pasando de nabos a cebollas, hoy tendremos sobre la mesa de discusión, de análisis, de charla, un tema verdaderamente importante debido a que se está llevando a cabo la Semana Internacional de la Salud Masculina. Y en este sentido abordaremos también lo que es la paternidad en este siglo XXI, que, dicho sea de paso, ha cambiado en muchos sentidos la forma de ser padres. No es lo mismo ser padre hoy, en el 2023, en el siglo XXI, a lo que fue ser padre en el siglo XVIII, por ejemplo. Es más, mucho más cercano, en el siglo XX, donde había patrones perfectamente claros y establecidos. ¿Y sabes Así es que justamente no basta con quedarnos con los conceptos anteriores. Y Franco De Vita, en la siguiente canción, retomemos también, nos deja muchas enseñanzas, nos dice, no basta. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. Todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana. Es muy tarde, estoy cansado. No
que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente. A tus hijos nunca le falta nada. No basta, porque cuando quiso hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste. No basta, porque de haber tenido un problema, lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había, lo que había. No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesites hacer, aprender a dar valor a las cosas, porque tú no le serás eterno. No basta castigarlo por haber llegado tarde. Si no has caído, ya tu chico es un hombre, ahora más alto y más fuerte que tú. Que tú. Bueno, y justamente, como ya le comentaba al principio del programa, estamos en este mes de junio celebrando, conmemorando, como usted le quiera decir, poniendo en alto, pues, la Semana Internacional de la Salud Masculina. Un tema que a veces se soslaya y que vale la pena traer y poner sobre la mesa. Por eso me da un enorme gusto recibir al especialista, urólogo Daniel Ramírez Limón. David Ramírez Limón, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Pues muy bien, muchas gracias. Gracias por el tiempo y por la invitación que me hicieron. Para mí, pues es un placer estar aquí hablando un poco acerca de la salud masculina, ¿no? Claro. Que básicamente es importante recordar que la salud empieza desde que nacemos. Sí. O sea, muchas veces creemos que la prevención y los cuidados son en la vejez, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados que cuando las personas son mayores tienen que ir al médico. Sin embargo, no estamos acostumbrados que los adultos jóvenes o niños, también tienen que estar en constante revisión, pues sobre todo para ver que el desarrollo personal pues sea completo, ¿no? Y sano para la persona. Y es muy importante en este punto en cuanto que tiene que ver con la salud de los hombres, porque estadísticamente, desde que somos niños, somos más frágiles que las niñas, empezando por ahí. Y ya que somos adultos, es más alto el índice de muerte antes que la de mujeres en el promedio de edad, en hombres finalmente, que nuestras compañeras. O sea, el sexo femenino, llamado tradicionalmente sexo débil, para efecto de muerte por enfermedades no infecciosas y esto, hay mayor incidencia. Bueno, lo que sucede es que la prevención de salud en las mujeres es algo como que se domina más.
O sea, Sí, que se le ha hecho se más difunde. difusión al cáncer cervicouterino, se le ha hecho mucha difusión al cáncer de mama, a la función del Papá Nicolau. Es decir, las mujeres hoy en día, independientemente de la localidad donde vivan, saben que se tienen que hacer el Papá Nicolau. Sin embargo, por el lado de los hombres no estamos con esta cultura. O sea, es decir, el hombre realmente no va a una atención de primer nivel, mucho menos de especialidad, a menos que esté enfermo, ¿no? Claro, que tenga un Entonces, problema. yo creo que ese es el parteaguas en por qué finalmente cuando las mujeres se diagnostican de alguna enfermedad es en etapas más tempranas en comparación a los varones, que pues son en etapas un poco más avanzadas. David, pero también hay otro detalle, me parece. Las mujeres tienen un especialista que está como que muy relacionado siempre a la salud de la mujer, al menos en la cuestión de sus aparatos reproductivos, que son los ginecobstetricias. Ginecobstetras. Y en el caso de los hombres, entiendo que hay una especialidad que es la androginia, pero que no está muy difundido y que al menos aquí en Veracruz creo que ni siquiera hay especialistas como tal. Bueno, en realidad el especialista de la situación reproductiva del varón pues es el urólogo. Okay. Dentro de la urología existen ramas que se enfocan un poco más a ciertos cuidados en los varones. La andrología como tal es la subespecialidad de urología que se enfoca a los problemas tanto hormonales como reproductivos que hay en el varón. El urólogo como tal engloba tanto la cuestión reproductiva como las vías urinarias, que en este caso es donde también entran las mujeres. Claro. Es decir, muchas personas están en la creencia de que el urólogo es solo para los hombres, ¿no? Y en realidad el urólogo es tanto para hombres como para mujeres, ya que la vía urinaria, riñones, vejiga, ureteros, pues es terreno del urólogo, ¿no? Y en el caso de los aparatos reproductores masculinos, bueno, también el urólogo es donde juega un papel importante, ¿no? A ver, muchas de las cosas de las prácticas que se dan en la sociedad vienen como por tradición o como por oleadas y todo esto. La medicina, entiendo yo, tendría que ser preventiva y no curativa. En este tenor, los cuidados para las vías urinarias, para el aparato reproductor masculino y todo esto, y la salud en general tendrían que empezar en la infancia, claro, en la primera infancia, al momento de nacer el bebé, y hacer un seguimiento a lo largo de la vida. Sin embargo, por ejemplo, hablando particularmente de esta oleada que te decía, de esta moda que se van pasando el tiempo y se van como enquistando en la sociedad. En los 70s, por ejemplo, te cobraban un parto de niño con la circuncisión incluida. Háblame de esta parte en que los padres a veces están un poco como a la deriva sin saber qué hacer. Bueno, con respecto a la circuncisión existen muchos mitos y realidades, sí, ¿no? Es importante saber que desde que el niño nace es importante revisar que el prepucio, que es la parte de piel que cubre el glande, que es la cabeza del pene, se descubra por completo. Es decir, que al momento de que la mamá lo bañe, lo baje y sea capaz de retraerse por completo y poderlo descubrir, limpiar y obviamente darle los cuidados necesarios. Si esto no es así, es decir, si no sucede porque hay cierta imposibilidad para esta retracción, es cuando sería necesario realizar una circuncisión. Muy bien. O sea, realmente hoy en día, a diferencia de los 70s que tocaban, donde se impuso de moda que pues prácticamente a todos se les tenía que hacer circuncisión, pues hoy en día sabemos que eso no es así. Okay. Es decir, la única indicación real de la circuncisión pues es cuando hay imposibilidad para la retracción. ¿Por qué? Porque finalmente si el pene no se puede retraer por completo la piel, la higiene no es la adecuada. Es decir, todo va en función a la higiene. Si nosotros bajamos bien el prepucio, realizamos un adecuado aseo, pues realmente no tiene por qué haber diferencia entre un paciente circuncidado o un paciente no circuncidado con respecto a las infecciones, que era la principal creencia, que se prevenían infecciones, pues realmente si hay una adecuada higiene no tiene por qué haber una diferencia. ¿Algún otro cuidado en estas etapas de la vida? En la etapa temprana de la vida, es decir, cuando todavía dependemos de la mamá, pues es importante también revisar que los testículos estén en la bolsa escrotal, que eso es una patología que también es común, exacto. Es decir, hay ocasiones donde los niños cuando nacen, el testículo se encuentra en el canal inguinal. Sí. Y a eso se le llama criptorquidia, es decir, el testículo no desciende por completo. Y esto a la larga puede acarrear problemas. ¿Por qué? Porque tanto ese testículo no va a funcionar de forma adecuada, es decir, tenemos dos. Si el otro está en la bolsa escrotal, probablemente no haya alteraciones de fertilidad porque el que está en la bolsa escrotal pues va a cumplir la función. Pero ese testículo que se encuentra en la ingle
está más propenso al desarrollo de tumores, porque la función o el propósito de que el testículo se encuentre en la bolsa escrotal es que la temperatura del testículo tiene que ser menor al resto del cuerpo. Por O sea, eso se separan, ¿no? Exacto, es la explicación de por qué cuando los hombres tenemos calor, los testículos descienden, cuando tenemos frío, los testículos se acercan, ¿no? Principalmente para conservar la temperatura en un estándar, que es lo que necesita para que se puedan producir los espermatozoides. Si no hay estos cambios de temperatura, nosotros los espermatozoides no tendrían una adecuada composición y obviamente pues podrían traer problemas de fertilidad. A ver, otros temas que tienen que ver con los hombres. Estamos ya por terminar la plática, pero es importante mencionarlos. A ver, es por ejemplo el tema finalmente cáncer de colon, cáncer de testículo, cáncer de próstata, enfermedades cardíacas, enfermedades de la próstata, disfunción eréctil, infertilidad. ¿Todo esto lo tienen que ver con ustedes o hay que ir a diferentes? Son diferentes especialidades. En el caso, por ejemplo, de la próstata, que bueno, es un órgano en el cual puede tener distintas enfermedades que son comunes en los pacientes conforme la edad avanza, que es la hiperplasia prostática, el cáncer de próstata y la prostatitis, es un tema con el urólogo. En el caso, por ejemplo, del cáncer de colon, que hoy en día está en aumento por el tipo de alimentación que tenemos, es con un coloproctólogo. Y las enfermedades cardíacas, pues en este caso con el cardiólogo, ¿no? Pues todo esto es parte de los esquemas que como hombres deberíamos de estar cuidándonos, pero muchas veces, no sé si la experiencia que tengas, pero por miedo también los hombres no vamos a checarnos. A veces no es tanto ni por ignorancia, es porque si voy, ¿qué tal si me dicen que sí estoy enfermo? Sí, claro, es desinformación a veces, o sea, es decir, pensar que ir al urólogo implica el tacto rectal, por ejemplo, ¿también? que eso es Prejuicio. común. Sí se hace, en algunos pacientes se tiene que hacer, pero el hecho de que tú vayas a un urólogo, pues no implica precisamente que vayamos a realizar eso. Si tuvieras que hacer como una ficha técnica de las revisiones que concienzudamente se tiene que hacer un hombre a lo largo de la vida, ya hablamos de la primera etapa, ¿qué vendría posteriormente? En 30 segundos. A partir de los 40 años o 45, cuando mucho, hacer una revisión anual con el urólogo. Teléfono, contacto. 2286-889604. Gracias, muchas gracias, David. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por el estar tiempo. aquí. Hay que cuidarnos, vamos a un corte y ya lo saben, hombres, hay que vencer prejuicios y miedos. Así que a cuidarnos todos. Vamos a un corte y regresamos. Esto es Más Vida.
Audio Jungle. Pues nos quedamos con la reflexión de Miguel reflexión, en esta mesa sí. redonda que estamos dedicando este día precisamente al rol de ser papá. Tenemos y agradecemos que estén con nosotros como invitados Daniel Ruiz Flores, doctor Daniel Ruiz Flores, psicoterapeuta y consejería familiar. Bruno Rubio Gutiérrez, productor de radio y creativo, por además miembro de un colectivo de hombres que están responsabilizándose por su vida. Asimismo, Francisco Xotlalanda, empresario, creativo también. Y escuchábamos a Miguel Gómez García, profesor jubilado, y en su momento también ha ejercido el periodismo. Y nos comentaba precisamente de este tema, en cuestión de que el papel de la mamá termina a veces estando por encima u opacando el papel del papá. Y continúa, por favor, Miguel, con esta reflexión que hacías. Decías la ganancia de la mamá. Sí, no creo que sea un tema de generar competencias, como bien decíamos hace un momento aquí, fuera del aire, pero sí me parece que la mamá resulta ser, para decirlo en términos muy llanos, la ganona en el reparto social, digámosle así. Pero eso tiene una cuestión de carácter cultural, pero yo iría también más adelante, y sin meterme en Honduras, en cuestiones de carácter religioso. Hay que recordar que en nuestro país particularmente se honra a la madre. ¿Sí? Y hablamos, por ejemplo, de la Madre de Dios. Y de allí viene. Y entonces la madre es la que recibe todos los beneficios de amor, de cariño, de estimación, de aprecios, de regalos, de etcétera, etcétera. Es la mamá. Yo siento que por allí va un poco el asunto. Y el papá queda relegado. Platicaba hace algunos días con una nuera mía, una de mis nueras, y le decía, creo que se han invertido las cosas. Porque si nos vamos al plano, y lo digo con respeto a las creencias de cada uno de los que aquí estamos, si nos vamos al plano estrictamente religioso, y más que religioso, en asuntos de fe, y considerando, para los que son creyentes o somos creyentes, en la existencia de un ser superior, de un Dios, Dios siempre trata con el hombre. Por eso la Escritura, por ejemplo, dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, honra a tu madre y después a tu padre. Porque el trato directo que Dios, el Dios en el que la inmensa mayoría de seres humanos creen, el trato es con el hombre, principalmente, y lo hace responsable de la familia. Y solamente culmino con esto. Cuando el pasaje de Génesis, por ejemplo, cuando el pecado original, Dios habla y dice, ¿dónde estás tú? ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A Eva? ¿A Adán? ¿Dónde estás tú? Le estaba pidiendo cuentas al hombre. Al primero que enjuició fue al hombre y después fue con la mujer. Aquí por uso de sotana me voy a tener que meter. y hay una cuestión, porque definitivamente si algo permea en la escritura, no me gusta el término, pero lo voy a tener que utilizar, es un modelo patriarcal. Sí, ¿sí? Es una lectura cultural. Y por ejemplo, a mí algo que me encanta cuando, y esto es bíblico y nos podemos ir al texto hebreo, cuando Dios hace a la mujer, dice va a ser ayuda idónea para el hombre. Pero el término hebreo, que significa ayuda idónea, solo se utiliza en el texto bíblico para referirse a la ayuda idónea que da Dios al hombre. Entonces, en hebreo, la ayuda idónea de la mujer al hombre, al varón, está exactamente al mismo nivel de la ayuda idónea de Dios. Eso nos habla de que la mujer tiene una posición especialísima. Es cierto, al final no podemos negar que el texto bíblico está imbricado en la cultura de su época y que muchas de las cuestiones tenían que ver, bueno, históricamente el niño había un enorme nivel de mortandad, por eso es que a veces al niño no se le considera el mismo nivel que el adulto. Igualmente la mujer, por ejemplo, ya en la legislación hebrea, por este modelo, dependía cuando era niña del papá, cuando era adulta del esposo y cuando era anciana de los hijos.
Por eso es que cuando aparece una viuda en Naín ante Jesús, por eso es que hay un llanto, porque no solo va a enterrar la mujer a su hijo, está enterrando su vida social, ya no va a tener ninguna opción de desempeñarse al frente. ¿Y qué ocurre en ese momento? Que la prioridad de Jesús es, hay que devolverle al hijo, pero al mismo tiempo hay que devolverla a la vida social. Y si uno ve, por ejemplo, el diálogo maravilloso que sostiene Jesús con la samaritana, que en la tradición ortodoxa le llamamos Fotini, Santa Fotini, el diálogo que tiene con la samaritana es, ¡wow! Es de un nivel de igualdad. Y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención, y con esto cierro porque no es el tema, pero, por ejemplo, él envía a la samaritana, a Fotini, que además era una mujer, que dice, tú no tienes marido, te has tenido 5 y con el que vives no es el tuyo. O sea, era alguien que en el modelo patriarcal hubiera sido censurada y la envía como testigo de que él es el Mesías. E igual, cuando resucita, ¿quién manda a avisarle a los discípulos que resucitó? A María Magdalena. Claro. Por eso le llamamos en la tradición el apóstol apostolorum, el apóstol. Entonces, y curioso, no se le daba en la ley hebrea valor al testimonio de la mujer, pero Jesús se lo da. Y eso quiere decir que Jesús implica un cambio. Y nada más para conectarlo con el tema, si revisamos todas las visiones que da Jesús de los papás, el papá siempre es un hombre cuidadoso y amoroso. Y la gran revelación que trae Jesús es que Dios ya no es el separado en el espacio sacro del templo, ya no es el Kadosh, 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 ya no es el santo, ya no es el León, es Abba, es papi, es papito. Y eso es una ruptura, porque entonces está diciendo, Dios es un papá completamente amoroso que te va a aceptar de manera incondicional y que te va a abrir los brazos porque simplemente eres su criatura. Y en este caso, Bruno, tú tenías algo que comentar aquí que tiene que ver precisamente con este cambio también radical de lo que hemos... A ver, si los hombres en algún momento nos fuimos a un extremo, hoy en día estamos haciendo un cambio, pero buscando también no caer en los extremos. Finalmente me parece que esto se está volviendo un tanto consensuado incluso entre toda esta situación donde se está pidiendo a la mujer su lugar, su derecho, el movimiento feminista, etc. ¿Y el hombre qué está haciendo ahí? ¿Cuál es el papel del papá? Pues creo que hay varias esferas en las que los hombres, independientemente de que seamos papás o no, pero bueno, particularmente, como que hay varias esferas en las que tenemos que trabajar. Una es como ubicarnos en qué punto estamos desde las creencias que tenemos, bueno, todo esto que mencionan. Por ejemplo, la creencia, yo estoy en desacuerdo que las mamás están así como que en un gran lugar. Para mí es como una imagen, un estereotipo que ayuda a justificar muchas cosas. Y que más bien las encierra, ¿no? Eres madre y eres pura, no eres prostituta, eres madre. Y no tienes opción de estar ahí medio en medio o donde tú quieras, sino tienes como que cumplir un tipo de rol, ¿no? Y bueno, entonces decía yo que creo que nos corresponde como hacer mucha conciencia de dónde venimos, en dónde estamos, qué circunstancias hay, por ejemplo, pues la cuestión del abandono de los padres en México es altísima y no se menciona casi, ¿no? O sea, de hecho, así mucha gente dice, no, pues yo no viví machismo porque viví con puras mujeres, ¿no? Y pues empezando por ahí, hay un padre ausente que no respondió con una energía que le correspondía aportar y solo se fue. Y esa es una gran enseñanza para todos los hombres que se quedaron ahí, o sea que me puedo ir y nadie dice nada, ¿no? Es como un tipo de enseñanza muy fuerte todavía, que todavía sucede muchísimo. En este tipo de pláticas, de pronto resaltamos cosas que son de las que menos suceden y lo que mucho sucede, casualmente no lo mencionamos, ¿no? Entonces es un trabajo de conciencia, por un lado individual, de yo revisar qué es lo que esto que me enseñaron, qué es lo que realmente yo quiero seguir de esto que me enseñaron y qué es lo que me pide mi corazón. O sea, a lo mejor en mi familia todos son rudos y yo quiero ser tierno con mis hijos, con mis hijas, ¿no? Y eso es algo que yo tengo que, digamos, hacerme responsable, ¿no? Y romper con esquemas, ¿no? Y hacerlo, digamos, pues nada, ser responsable de lo que yo soy, de lo que yo quiero ser, ¿no? Yo quisiera preguntarte, Bruno, perdón que me meta.
Porque, bueno, tú trabajas con María Escalante y ahorita tocabas un tema importante. A mí me parece, bueno, mencionabas un poco, me sonaste a Marcela Lagarde con los cautiverios de la mujer, ¿no? Hay una crítica para mí muy fuerte en el personaje de Doña Lucha a este modelo de la mamá enaltecida de manera estereotipada y tóxica. Así es. Me gustaría que, digo, ya que tengo oportunidad, te lo pregunto, ¿qué onda al respecto? Pues ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, justo este personaje es esa crítica, digamos, ese reflejo, y pues, cuando vemos a Doña Alicia y no manches, me recuerda a mi mamá o a mi tía, ¿no? Y justo, pues, ahora sí que da risa porque es cierto, ¿no? El ver a esta mamá, por ejemplo, que se desvive por su hijo inútil, ¿no? El Albertano, y cómo cría, digamos, a este hombre que ya incluso siendo adulto le sigue prendiendo el boiler y mil cosas. Y para mí es parte, por ejemplo, de esa reflexión, ¿no? Pues Doña Lucha, digamos, tiene este malabareo de solucionar las cosas, incluso por encima de su propio bienestar, ¿no? Oigan, pero parte de eso, hablando sí. de personajes, finalmente, de medios de comunicación a nivel nacional, tenemos también un personaje que fue muy icónico, emblemático, Leti, en la década de los 80, que era César Costa y su programa Papá Soltero, Claro. que también dejó ahí un punto. Y hoy en día, y casi me gustaría que nos compartieras una parte de tu testimonio de vida, Francisco Xotla, porque tú de alguna u otra manera has decidido seguir en esta nueva parte de tu vida, haciéndote cargo de tu hijo directamente, haciéndote cargo completamente de la educación, viviendo con él pues, tal cual con su patria potestad. Platícanos de ello, ¿por qué? Bueno, yo creo que en primer lugar todo nace de elecciones, de decisiones, porque como me lo dijo un buen amigo alguna vez, en esta vida tanto hay malos padres como hay malas madres. Entonces, cabe ser prudente y decir, creo que me toca a mí sacar adelante a mi hijo o le toca a su mamá, siendo yo no un padre ausente, pero también estando presente en la medida de lo posible. Y en mi caso y en mi vida, bueno, yo tengo por lo menos la libertad de que como tengo mi propio negocio, puedo disponer de mi tiempo, estar más al tanto de la educación de mi hijo. O sea, yo me tengo que levantar como, pues, temprano para hacerle su desayuno, para darle su ropa, para prepararlo, dejarlo en la escuela, hacer mi mandado, para que una persona que me apoya en las labores del hogar nos pueda cocinar, estar con él toda la tarde, llevarlo a sus actividades, no supliendo el amor que falta de su madre, porque lo tiene, pero de diferente medida. Entonces he tenido que aceptar, he tenido también que callar muchas cosas, porque al final de lo que se trata es de que a los hijos no los tenemos que poner en contra ni del papá ni de la mamá. Creo que en ese sentido, y yo le digo mucho a mi hijo, que siempre tiene que tomar en cuenta que las acciones cuentan más que las palabras, ¿sí? Yo te puedo decir te quiero, pero si no estoy, no vale. Entonces eso que decían, te dejo el café, a él le encanta lo que le desayuno, lo que le hago de desayunar, y llega y me dice, papá, me encantó el sándwich que me hiciste, o el pambazo estaba delicioso. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Le digo, pues con mucho amor, porque para eso estoy para ti, para darte amor. La verdad es que es un tema de vida, es una decisión finalmente el encararlo, incluso desde cuando nos enteramos que hay un embarazo, que nos embarazamos. El aceptar, el decidir la acción que vamos a tomar en conjunto, porque esto se toma en pareja. Incluso cuando el hombre se desaparece, también es una decisión que se está dejando patente ahí y ya la responsabilidad queda de una parte. Me gustaría a partir de esto ir a continuación con una reflexión que nos hace don Magno Garcimarrero, Leti, en su sección Más sabe el diablo, pero en esta ocasión dirigido precisamente a esta nueva legislación que se está dando respecto a los padres que no se hacen responsables de su paternidad. Y que ya los andan publicando. Pues justamente de esto vamos a escuchar a don Magno al respecto, a continuación. ¿Qué les cuento? Algo novedoso. Se acaba de aprobar un delito en las disposiciones penales que se refiere
a los padres que no dan alimentos, pero que además de constituirse en delito, se impide a los padres que no dan alimentos a ocupar espacios de carácter social o político. Es una modificación reciente de la ley y está inspirada en no solamente en el derecho, sino en una idea ética, moral. Los padres tenemos la obligación moral, ética, de cumplir con el apoyo necesario a la familia, en particular a nuestros hijos. En este caso, como decía yo hace un rato, no servimos solamente los papás para ir a ver por qué se apagó la luz o para levantarnos a oír por qué hay ruidos nocturnos. Los padres tenemos una obligación que históricamente se ha llamado de alimentos, pero los alimentos no nada más es de lo que se come, sino que tiene una implicación muy amplia, que es el de ver por la educación, por la información y porque los niños asistan a las escuelas a las que nos obliga a asistir. Por cierto que en México no hay la obligación de enseñar religión por parte de los padres. Hay la obligación de enseñar ciencia, eso sí. Entonces, eso debe estar muy presente en las obligaciones que tenemos los padres hacia nuestros hijos. Y a lo mejor yo me iría más lejos, es un concepto personal. Yo creo que los padres tendríamos que permitir que los hijos decidan su creencia religiosa ya que sean adultos, no inducírselas de la infancia. Pero esto es una idea personalísima, que seguramente goza de muchos detractores. Ahí queda. Oigan, y no se trata de tener que hacernos responsables porque la ley lo impone, porque a fuerza. No se trata de ser padres porque te obligan a ser padre. Ojo, tampoco se trata de eso. Yo creo que aquí se habla de una madurez y de una responsabilidad en el compromiso de una vida. Que pues ya lo dijo Franco De Vita, no basta. Cierto. Pero estamos ya en la última parte de esta mesa redonda. Leti, que ha sido para mí aleccionadora. De verdad, lo que nos han compartido nuestros invitados, como bien se los dijimos, hoy no va a ser una mesa redonda tanto de especialistas, tanto como de caer en conceptos y cuestiones. Era de compartir el testimonio y la experiencia de vida, porque cada uno tenemos una historia, como padres, como hijos de padres amorosos, como hijos de padres ausentes, como hijos de mamás que se hicieron cargo de la paternidad también, por decirlo así de alguna manera, que en este país abundan también los casos, pero también como los hijos que están en una situación donde no se acercan ni al mamá ni al papá porque el otro padre está influyendo de manera negativa en esa relación. Aquí hay muchas cosas que reflexionar y que poner sobre la mesa y que cada una de ustedes tendrá oportunidad a partir de aquí de reflexionar, pero para moverse a una acción al respecto, Leti. Claro. Yo aquí ya en la recta final de esta charla, pues la pregunta que pondría sobre la mesa sería ¿qué es lo que ustedes creen que es más importante de erradicar en estas formas nuevas de hacer paternidad? Pues yo diría que el silencio. El silencio, es decir, como su contraparte, la comunicación, creo que es una herramienta que está en medio de todos los procesos. Es decir, el yo poder comunicarme conmigo y poder saber qué tengo, qué necesito cambiar para poder mejorar mi relación con mi pareja, con mis hijos. Yo he vivido este proceso y he entendido que yo he deseado que no se me juzgue, que se me entienda que soy un ser humano que estoy aprendiendo y que estoy queriendo cambiar. Uh-huh. Y el que yo sienta que no quiero que me juzguen, me hace también entender que yo no debo juzgar. Claro. Y que más bien debo encontrar la manera en
¿cómo voy a poder relacionarme y entenderme mejor, de la mejor manera? Tal vez la otra persona no va a hacer lo que yo espero, pero puedo encontrar y plantear un punto intermedio para, por ejemplo, con una pareja con la que tenemos un hijo y no nos llevamos bien. Creo que es una responsabilidad mía el poder trabajar conmigo para poder poner mi media parte la mejor que se pueda, la más comprensiva también para el otro lado, que el otro lado ha vivido una serie de cosas que la llevaron a tomar unas ciertas decisiones, así como a mí. Claro. Y yo no diría que solo el silencio, que esto es importante, sino también habría que acabar con la suposición. Porque aquí, por ejemplo, tú dices, no, yo no quiero que se me juzgue. Pero es más fácil decir, ¿sabes que no me juzgues? Que estar esperando a que la otra persona lo haga. Claro, entonces la parte de la comunicación es fundamental. Y bueno, hace un momento decías, las acciones, no las palabras. Las palabras son de una fuerza enorme. O sea, el decir en un momento un te quiero, un te apoyo, un no me juzgues, un no me veas de esta manera es fundamental. Y aquí yo agregaría algo. También me parece que algo importante es cambiar la percepción de los novios. Hay muchos novios que hablan de todo en su relación, menos de la posibilidad de ser papá y de qué roles van a jugar. Ay, qué de manera conjunta y por separado. Cuestiones como, bueno, ¿y cómo vamos a disciplinar a los chavos cuando lleguen? Oye, ¿cómo nos vamos a repartir los gastos? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? De eso no hablan los novios y deberían hablarlo. Oye, tan solo la posibilidad de que haya un embarazo no esperado, ¿eh? Es que ese es el problema. En muchas ocasiones hablan del tema porque, ¿qué crees? Pues no me ha bajado. O sea, por eso es que se habla del tema, ¿no? Y al contrario, tendría que estar presente desde el noviazgo. A ver, vamos a ponernos de acuerdo y también, y bueno, por eso me encanta como dice la Biblia, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre. A ver, yo tuve estas malas experiencias con mi papá y no las quiero repetir. Yo tuve estas malas experiencias con mi mamá y no las quiero repetir. Tenemos que ponernos de acuerdo tú y yo para ser los mejores padres posibles ahora que lleguen los bebés. Entonces, por favor, novios, no anden jugando en otros terrenos, centren lo que va a ser su vida común, pónganse de acuerdo en cómo quieren ser papás, en cómo quieren cuidar su economía, en cómo quieren tener su intimidad, en cómo quieren ser permanentemente comunicativos y amorosos, porque si no hay una bronca, ¿no? Y yo diría que ese es el secreto, porque al final, una vez que se conviertan en esposos, esa es otra bronca. A veces la mamá deja de ser esposa para convertirse en mamá y el papá deja de ser esposo para convertirse en papá, cuando tendrían que ser eternamente novios. Y eso es lo mejor que podrían darle a sus hijos, un testimonio de amor y un testimonio de vida. Incluso a pesar de la ruptura, porque si se divorcian, podrán dejar de ser esposos, pero no van a dejar de ser papá y no van a dejar de ser mamá, y tienen que comprometerse de la mejor manera. Claro. En tu caso, ¿qué dirías que sería lo más necesario erradicar? ¿Qué traerías a la mesa como una práctica buena para ser papá? Esa palabra creo que es clave, tiene que ser algo práctico. Yo creo que hay que erradicar muchas cosas en la relación de pareja y en la relación de padres a hijos, pero hay que fomentar la interacción, lo que no hacemos. Hay estudios que revelan que que una buena interacción con los hijos ayuda a la salud mental del padre, ayuda a la salud física también y incluso prolonga la vida. Una buena relación, una buena comunicación con los hijos, que eso es lo que estamos fallando muchos padres jóvenes y también padres ya veteranos, es que no tenemos una relación estrecha con nuestros hijos. Y cuando nosotros comenzamos a practicarlo, nos damos cuenta de los beneficios que trae eso. Muy bien. Creo que eso es lo más importante y lo que decíamos fuera del aire, que este tipo de reuniones sean, como decía Max también, la oportunidad que tenemos todos para poder ir cambiando aquello que nos está dañando nuestro papel como padre frente a nuestros hijos, nuestra relación, y podamos llegar a constituir una verdadera familia, una familia feliz. Muchas gracias, Miguel. Nos queda un último minuto. Francisco Xotla, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que lo toqué un poco fuera del aire. Aquí como padres no solo venimos a ser maestros, también venimos a aprender, y nuestros hijos en realidad nos deben de causar un impacto y un cambio para saber por dónde dirigirnos.
Mi hijo me ha enseñado tanto en estos últimos 2 años que en realidad ha cambiado mi vida y ha tocado mi corazón. Y simplemente yo por mi lado siempre guardo el papel que tiene su madre, porque su madre siempre lo va a hacer, y trato de llevar las cosas de la forma más tranquila. Eso es lo que... Pues Muchas la verdad, gracias. mi reconocimiento para los 4, por sus conceptos, por haber compartido con nosotros pues estas partes íntimas de cómo vivieron la paternidad como hijos y hoy cómo la están viviendo como padres. Desde Gracias otro punto de vista. a los 4. Leti, muchas gracias. Gracias, Mars. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad de estar con ustedes aquí en esta mesa redonda. Nos vemos el próximo viernes 10 a las 9:30 de la mañana. Nos estaremos viendo. Aquí tenemos una cita en Más Vida. Gracias, buenas tardes, buenos días, buena noche.